Cordial saludo, comunidad unavista. Mi nombre es Kevin Suárez Martínez, estudiante perteneciente a la Escuela Ciencias de la Educación. Actualmente me encuentro cursando el segundo periodo en la licenciatura en Educación, Nodo del Diviso. Mi grupo está conformado por Carla Yelitza Arellano Taipús, Angie Natalie Chacúa Taipús y Ingrid Joana Jiménez Pérez. Y doy paso a hacer la breve presentación del estado del arte de la lengua guaví como patrimonio fundamental de la educación bilingüe e intercultural del pueblo agua. Conocer la importancia de la lengua guaví como patrimonio esencial de la cultura en Calagua está plenamente identificada con la concepción de tiempo y espacio de sus hablantes. Por esta razón es necesario conocer sus características específicas e investigaciones adelantadas, aunque no sobra decir que la guaví es una lengua muy completa permitiendo la comunicación apropiada. Entendiendo la elaboración de un estado del arte, el cual es una compilación de resultados de otras investigaciones sobre el tema de investigación escogido, que es la lengua guaví. Se trata de establecer qué se ha hecho recientemente sobre el tema seleccionado. La reflexión ética ciudadana forma parte del trabajo investigativo de la lengua nativa guaví, abarcando problemáticas que ha afrontado la comunidad agua, como por ejemplo el rescate de la lengua tradicional, una expresión que tiende a desaparecer si en las aulas escolares no es tenida en cuenta para la enseñanza. No solo el peligro de la extinción de su lengua es un riesgo que tiene esta comunidad, sin embargo, el pueblo indígena en Calagua se ha mantenido firme ante estas situaciones. Nuestras comunidades pretenden que el gobierno no los vea con lástima, sino como un pueblo que florece en la tradición de sus mayores y que trabaja en el rescate de la lengua y protección del hogar, la selva en Aguaví Incal, luchando por nuestros derechos como ciudadanos colombianos. Bueno, yo les voy a dar a conocer una breve explicación del estado del arte de la lengua aguavit, el cual tiene como título Lengua aguavit como patrimonio fundamental de la educación bilingüe e intercultural del pueblo agua. ¿Por qué razón escogimos este título? Porque nos parece importante que dentro de la cultura y dentro de la educación se relacionen estos dos términos que son dos herramientas primordiales para la preservación y la vitalidad de nuestra lengua materna. Porque como bien sabemos, nuestra lengua es una de las cuales se encuentra en peligro de desaparecer. Entonces, con este título queremos incitar a que se realicen más investigaciones de tal manera que no solo sean sistematizadas a nivel local, sino también a nivel nacional y a nivel internacional. Una de las primeras investigaciones que hicimos está relacionado con interculturalidad y educación, desafíos docentes, por parte del Ministerio de Educación del Ecuador en el año 2016, en donde manifiestan que la educación intercultural requiere la transformación de valores en la sociedad y en el Estado, y en donde la educación juega un rol muy importante. Manifestaban docentes que para que exista una educación intercultural se deben cambiar muchos aspectos, pero principalmente se enfocaron en cambiar o transformar los valores ciudadanos. También decía o manifestaban que existen factores que impiden avanzar en ese proceso, porque aún no hay los suficientes recursos didácticos para manejar esos términos dentro de la educación pues en ecuatoriana. La segunda investigación con respecto a la cartilla Agua Zona 1, también por parte del Ministerio de Educación del Ecuador en el año 2017, eh, aquí ya se da prioridad, mejor dicho, ya se aprueba por parte de la Constitución Política Ecuatoriana el sistema educativo intercultural bilingüe. Es por ellos, es por ello, perdón, que estas personas sacaron esta cartilla en la cual relacionan todas las vivencias, las costumbres y tradiciones que tiene el pueblo agua, pero principalmente dan a conocer que la diversidad cultural es esencial para preservar la identidad de cada territorio o de cada cultura. ¿Por qué razón? Porque va a permitir
en su enseñanza y aprendizaje que los niños y jóvenes y también comunidad en general aprendan desde el inicio la lengua materna. Es decir, que en esta cartilla se da paso a que no solo la lengua aguapit sea estudiada en las escuelas, sino que también sea estudiada en las universidades. Por último, la educación propia intercultural, un acercamiento a la interioridad de los aguá que se realizó por parte de la Universidad Mariana, manifiestan que es necesario avanzar de una manera cualitativa la reflexión científica sobre la lengua materna y la manera en la que podríamos acelerar su inserción en el ámbito de la cultura. ¿Por qué razón manifestaban esto? Porque dicen que es necesario que se dé más prioridad a la lengua materna, para que de esa manera se inculca o se dé a identificar en las diferentes culturas que existen. ¿Por qué razón? Porque necesitamos conocer, necesitamos reflexionar sobre nuestra lengua materna y darle más importancia, porque, como bien sabemos, es lo que le da identidad a nuestro territorio. Caracterización de la lengua guavit para abordar en nuestro contexto. Las principales características que hemos encontrado en diferentes comunidades es que hay un sinnúmero de cifra de las personas habitantes las cuales hablan la lengua guavit y las que la dominan perfectamente, la cual se refiere a que nuestros ancestros, nuestros abuelos, son las que han tenido esa lengua y la han transmitido en generación, y las cuales las comparten en la familia, las cuales se hablan en las escuelas, en las mingas, en capacitaciones, en diferentes lugares, las cuales hablan esta lengua. Pero ha habido también una de las características las cuales por diferentes motivos las personas han tenido que desplazarse a diferentes lugares, dejando así la pérdida de esta lengua, lo cual se han significado que nuestra cultura se ha venido perdiendo por la principal razón, que es la lengua, la cual la lengua guavit nos ha identificado como una de las principales características del ser aguá. Al ser aguá tenemos nuestros propios usos y costumbres, en la cual está incluida nuestra lengua guavit, que es nativa de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, de nuestros habitantes en nuestras comunidades. En diferentes comunidades se puede decir que no aplican, que no la pueden utilizar esta lengua, que no cuentan con el nacer de esta lengua, debido a las invasiones de mestizos o personas que se han ido a diferentes lugares, entonces ya no cuentan con esta lengua. En respecto a nosotros, no contamos muy bien con palabras las cuales se refiere a las que nosotros podemos relacionarnos con la lengua, pero muy bien sabemos que nuestra lengua hoy en día la podemos hacer más fácil debido a que contamos con algunos abuelos, algunos mayores y hasta con algunos docentes que hablan la lengua guavit. También contamos con un diccionario en el cual a nosotros se nos va a facilitar conocer y investigar esta lengua. También tendríamos unas características las cuales analizar y desarrollar nuestra lengua guavit, cómo podemos nosotros una mejor interpretación con las personas hablantes de la lengua guavit. También se puede decir que al abordar la lengua guavit en nuestro contexto, en las diferentes comunidades, la cual en unas comunidades la están fortaleciendo, la están mejorando, no quieren que la lengua se pierda, la están
en talleres las están fomentando, en capacitaciones, y en otras comunidades no están dejando que aquellas personas, son las pocas personas que hablan esta lengua, no las están entrevistando, las están dejando en el olvido. Entonces sería muy importante analizar ese desarrollo que tienen esas personas que hablan aguavir, y aquellas personas que no la hablan, hablarles sobre esa lengua, explicarle la importancia que tiene nuestra lengua aguavir en nuestras comunidades, en nuestras organizaciones, como personas agua que somos, y también para que así vayan tomando conciencia y les vaya gustando al aprender esta lengua. Por lo que queremos es que esta lengua no se pierda, esta lengua se siga hablando en diferentes espacios, con diferentes personas, por medio de la ayuda de diccionarios, de libros, de docentes que hablan esta lengua aguavir, nuestros mayores que hablan esta lengua, y también de aquellas personas que dominan muy bien la lengua aguavir, que son personas que han nacido con esto, para que sigamos fortaleciendo e investigando sobre lo que se trata nuestra lengua aguavir, la importancia que tiene nuestra lengua aguavir en nuestras comunidades y en nosotros, en como ser personas agua que tenemos nuestros usos y costumbres, en la cual nuestra lengua está ahí implicada. También abordar diferentes características, diferentes estrategias, las cuales podamos un mejoramiento en nuestra lengua aguavir, el cual no se vaya perdiendo. Principales problemáticas que afronta la lengua aguavir. El pueblo indígena Incalagua ha sufrido elocuentemente sucesos que han marcado la vida de cada uno de sus integrantes, desde el desplazamiento forzado por grupos armados a la margen de la ley, hasta vivir incluso en la pobreza extrema a causa del abandono del gobierno, provocando que esta población tome medidas radicales para la rehabilitación de su lengua indígena. Organizaciones indígenas como la Comunidad Incalagua, reconocida hoy en día como UNIPA, conformada por 22 resguardos con 20.000 habitantes y con aproximadamente 9.693 hablantes, que equivalen cerca del 50%, están trabajando constantemente en proyectos y procesos de revitalización de su lengua. Factores como ya los mencionados, desplazamiento forzado, masacres a líderes indígenas, amenazas por grupos armados, han provocado que esta comunidad viva tiempos grises y su cultura étnica tienda a desfallecer. He hablado con algunos integrantes de estas comunidades, como con el profesor Luciano y con el gobernador Héctor País de la comunidad Ansamapi. Él me comentaba que estas problemáticas no han hecho que desfallezca la lengua nativa, al contrario, se ha prevalecido y se ha mantenido viva gracias a sus mayores, lo cual es muy positivo. Bueno, sí, buenas tardes, un saludo respetuoso a los tutores de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Vamos a colaborar dando respuesta a unas preguntas a los estudiantes de licenciatura en educación año 2021. Los aguá hemos vivido en la extrema pobreza, en el abandono del Estado por tiempos remotos, y esto no ha hecho que se haya perdido la lengua materna. Antes, por el contrario, ahí se ha mantenido siempre, ha permanecido siempre en la palabra de los mayores, la lengua tradicional. La siguiente encuesta tiene que ver con el porcentaje de las personas que hablan el idioma aguavit en la comunidad. Entonces respondemos: felizmente en la comunidad Agua Ansamapi, en Gran Sábalo Barbacoas, hablan el aguavit en un 90% de sus habitantes. Hay muy pocos que no practican el aguavit. Continuando con el siguiente, el punto quinto hace referencia si es relevante o no enseñar el idioma aguavit. Entonces respondemos: es muy relevante que se enseñe el aguavit en los salones de clases, porque es revivir este legado ancestral que en el momento tiende
a practicarse cada vez menos en las comunidades. Kamdam Migaros Universidad abierta a distancia, saludaginamdos y Nane Munish, Luciano Nastacuas, Nane Colegio Padmargin Kargimdus. Muy buenas tardes a todo, especialmente saludando a Universidad a Distancia. Y mi nombre es Luciano Nastacuas. Yo trabajo en Institución Educativa Bilingüe Agroinstitucional Sindagua. ¿Qué tan importante es el Aguavit para su comunidad o su etnia? Para nuestro etnia es pueblo indígena, nosotros para la comunidad nos hemos aprendido desde niñez y desde pequeño hemos aprendido a fortalecer. Los mayores han contado que es importante para tener su idioma propio. Los enseñaron desde pequeñito, a los abuelos nos enseñaron. ¿Qué problemáticas han afectado a su comunidad y su etnia? En mi comunidad nos ha afectado pues a veces una violencia o es una afectación de educación, no ha habido profesores, muy abandono del gobierno nacional porque antepasados no han aprendido ni educación. El tema que les voy a dar a conocer es la deficiencia educativa frente al abordaje y enseñanza de las lenguas en las comunidades. Existen diferentes formas de aprendizaje. En los centros educativos hay docentes que solo manejan una sola lengua, que en este caso sería el castellano, y los estudiantes solo hablan aguaví. Entonces hay una gran dificultad, ya que en el momento de explicar algún tema, los estudiantes no van a lograr entender. Entonces hay dificultades porque pues, los estudiantes se van a desmotivar y no van a querer seguir asistiendo a clases, o viceversa, que el profesor pueda hablar aguaví, pero los estudiantes solo hablan castellano. Entonces también va a haber dificultad en el momento de explicar, porque no van a tener esa motivación de aprender o no van a querer hacer nada. También existen unos casos que sería el caso de dos abuelitos, que ellos hablaban muy bien el idioma aguaví, pero ellos decidieron no enseñarle ni a sus hijos ni a sus nietos, ya que temían el temor de que sean discriminados por cómo hablaban, porque antes los abuelitos fueron discriminados y se le burlaban porque pues no les entendía cómo hablaban. O otro caso sería que en una comunidad de 1.600 habitantes, el 10% habla aguavit, el otro por ciento solo habla lo que es el castellano. Entonces ahí va a haber un problema, ya que en el momento de expresarse las personas que hablan aguavit van a sentirse como que rechazados con las personas que hablan castellano. Entonces van a ser más tímidos en el momento de expresarse en enseñarles a hablar aguavit. Entonces, por eso algunos padres y familias deciden no mandarlos a los niños a estudiar, ya que va a haber una gran desmotivación en el momento de enseñarle, porque pues si el profesor habla castellano, entonces no van a lograr entender muy bien lo que se le está explicando, o si el profesor habla aguavit, entonces también va a ser lo mismo. Entonces sería como una solución de que si en un centro educativo hay niños que hablan aguavit y niños que hablan castellano, que coloquen dos docentes, ya que así van a poder tener mayor claridad en cuanto a lo que se está hablando. Por eso nosotros como licenciados en educación deberíamos de optar por buscar formas en cuanto a motivar a los estudiantes que no hagan perder la lengua materna, que sería el aguavit. Una de esas formas para que los estudiantes logren aprender
es indicándole que existe el diccionario de Aquavit, donde van a encontrar diferentes palabras y van a aprender más. Otro sería hacer láminas con dibujos en donde esté el Aquavit y traducido en español para que así los estudiantes logren tener mayor claridad. Y otras de esas sería buscar medios auditivos para que los niños escuchen el Aquavit y logren tener mayor claridad. Y gracias.